Bueno, bienvenidos de regreso. Ya veo que el número de personas ha aumentado. Gloria a Dios. Ya estamos comenzando las horas del Santo Sábado. Queremos darle la bienvenida a todos. Vamos a estudiar a continuación la lección número 11 en el manual. Está en la página 135. 135 se titula La Gran Cadena Profética. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias te damos porque nos has acompañado hasta este momento. Gracias por el glorioso mensaje profético que tú nos has dado. Pedimos tu compañía al abrir tu santo libro una vez más. Ilumina nuestras mentes y abre nuestros corazones para recibir el mensaje. Danos tu poder para proclamarlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero darle una instrucción antes de comenzar. Y es que ahora vamos a estudiar la lección número 11. Lamentablemente no tendremos tiempo de estudiar la lección número 12. Pero ustedes necesitan estudiarla. Ahora vamos a comenzar a estudiar el mensaje del tercer ángel. Prácticamente todos los temas que tenemos todavía, que van a ser como 21 temas que faltan, van a tratar con el mensaje del tercer ángel. Así que es muy importante que estudien ese capítulo en el manual. Está en la página 145 hasta la página 162. Es un capítulo largo, pero es importante que lo estudien porque tiene que ver con el cuerno pequeño de Daniel 7. Yo les voy a decir quién es el cuerno de Daniel 7, pero toda la evidencia y la prueba histórica está en ese capítulo que no vamos a estudiar. Bien, vamos a comenzar en la página 135 de nuestro manual. En esta presentación vamos a hacer un estudio disciplinado, sistemático, cuidadoso y lógico de la gran cadena profética. Usaremos el método que la misma Biblia usa. El método que usa la Biblia para explicar las profecías se conoce como el método histórico de estudiar las profecías. Especialmente las profecías en cadena, como Daniel 2, donde tiene uno cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, donde hay una secuencia en la profecía. Daniel 7 igual, Apocalipsis 12, 13 y 17 son profecías en cadena. Esas profecías hay que estudiarlas aplicando el método histórico. Básicamente ese método enseña que el cumplimiento de la cadena comienza en los días cuando vivía el profeta, a quien Dios le dio la revelación. Termina al final de la historia cuando Cristo establece su reino eterno. Y luego, entre medio, entre el comienzo en tiempos del profeta y el tiempo cuando culmina, cuando Cristo establece su reino, se encuentra una cadena de eventos, uno tras otro, cronológicamente, desde el comienzo hasta el final. Quiero leerles del libro La Educación, página 161, una descripción clara de este método histórico. Se conoce también como historicismo. Dice allí, la historia que el gran yo soy ha trazado en su palabra, al unir los eslabones de la cadena profética, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos y qué es lo que se puede esperar del futuro. ¿Están captando el principio? Sigue diciendo, todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia. Y podemos estar seguros que todo lo que falta se cumplirá en su orden. El problema con muchas iglesias hoy en día es que tienen un método muy indisciplinado de estudiar las profecías. Adivinan. Dice, esto significa esto significa lo otro, que Israel, que los musulmanes, sin tomar en cuenta
que hay una cadena de eventos, podemos seguir la cadena, dónde comienza la cadena, todos los eventos de medio y dónde culmina la cadena. Sabemos exactamente dónde estamos en cada momento del desarrollo de la historia. Ahora, primero queremos notar un punto muy importante, y es que las profecías estamos tratando con símbolos, no con lenguaje literal. En la Biblia encontramos símbolos que no se pueden interpretar literalmente. Todos sabemos que en la vida real no existen leones con alas de águila. Sabemos que no existen leopardos con 4 cabezas y 4 alas, ni dragones que tienen 10 cuernos sobre la cabeza. Obviamente, este es lenguaje simbólico. Cada aspecto representa algo más allá de lo literal. En el libro de Apocalipsis, el anticristo se describe como la bestia, y en el libro de Daniel se describe como otra bestia que se levanta del mar. En Daniel el cuerno pequeño y en Apocalipsis la bestia que se levanta del mar. El anticristo no es una bestia, ni es un cuerno literalmente. Solamente son símbolos que nos tratan de enseñar características en cuanto al poder representado. Ahora, la pregunta clave es: ¿cómo podemos nosotros cerciorarnos de lo que significan los símbolos? ¿Cómo podemos saber qué significan los símbolos? Si no son literales, tenemos que buscar qué representan. La respuesta es que muchas veces en el mismo contexto donde aparece el símbolo está la explicación del símbolo. Pero cuando en el contexto no se encuentra la explicación del símbolo, vamos a otras partes de la Biblia a donde aparece el mismo símbolo y el símbolo sí se explica. Así que a veces el mismo contexto lo explica, cuando no lo hace, vamos a otras partes de la Biblia que usan el mismo símbolo para interpretar lo que significa. Ahora, hoy vamos a tomar como nuestro ejemplo de la cadena profética el capítulo 7 del libro de Daniel. Este capítulo describe una visión que tuvo Daniel en el año 550 antes de Cristo. Esa fecha es importante. 550 años antes de nacer Jesús es que Daniel recibió esta visión o un sueño de noche, que es una visión nocturna. Es decir, que él recibió la visión 11 años antes que cayera el imperio de Babilonia en que vivía Daniel. Eso es importante. Vamos a encontrar en Daniel 7 que aunque esta visión la recibió Daniel 550 años antes de Cristo, en la visión Dios le mostró el desarrollo de la historia desde los días de Daniel hasta que Cristo establezca su reino eterno, sin faltar nada de en medio. Dios, en otras palabras, es capaz de predecir el futuro. Dios puede decir el futuro desde el principio. Este capítulo lo demuestra claramente. Ahora, vamos a Daniel, el capítulo 7 y el versículo 1 y 2. Dice allí: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Tenemos 2 símbolos aquí. Tenemos el símbolo de vientos y tenemos el símbolo del mar. ¿Qué representan los vientos y qué representa el mar? Vamos a interpretar primero el mar, y entonces cuando sabemos qué representa el mar, vamos a saber qué representan los vientos. Isaías 17:12 explica lo que representa el mar. Dice allí, porque en Daniel 7 no aparece la explicación de lo que es el mar. Hay que ir a otros versículos que usan el mar simbólicamente. Dice en Isaías 17:12: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar. ¿Qué representa entonces el mar?
muchos pueblos. Y luego, por si acaso no entendieron la primera parte del versículo, dice, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. ¿Qué representa el mar? Muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. ¿Y qué representan los vientos que están revolviendo el mar para que el mar combata dentro de sí mismo? En el Conflicto de los Siglos, página 435, encontramos la explicación. Los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Las aguas representan las muchedumbres y los vientos las guerras que existen entre esas muchedumbres para ascender al poder. Ahora Daniel, de próximo, ve en el versículo 3 levantarse 4 bestias, una después de otra cronológicamente. Vamos a leer Daniel 7:3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora la pregunta clave es, ¿qué representan las 4 bestias? No tenemos que adivinar, porque el mismo contexto, el mismo capítulo nos explica qué significa esto, qué significan las bestias. Vamos al versículo 17, a donde se explica qué representan estas bestias. Dice allí, estas 4 grandes bestias son ¿qué cosa? Son 4 reyes que se levantarán de la tierra. ¿Qué representan entonces las bestias? 4 reyes, pero tenemos que entender algo. No representa reyes individuales, sino reinos que son gobernados por los reyes. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, vamos a Daniel, el capítulo 2, para que ustedes se den cuenta de lo que representan las bestias. Son reinos que son gobernados por reyes. No son 4 individuos, sino 4 reinos. En Daniel 2 tenemos el sueño de Nabucodonosor que interpretó Daniel, donde se encuentra la gran imagen: cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Luego una roca desmenuza todo y la roca se convierte en una gigantesca montaña. Ahora, en Daniel el capítulo 2 y el versículo 38 encontramos que nos dice en cuanto a la cabeza de oro: y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Dios le está hablando a Nabucodonosor, y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Qué le dice Daniel a Nabucodonosor? Tú eres la cabeza de oro. Pero Nabucodonosor personalmente no solo es la cabeza de oro, es su reino. ¿Cómo sabemos eso? Leamos el siguiente versículo. Y después de ti se levantará otro reino. Así que cuando dice tú eres la cabeza de oro, está hablando del reino de Nabucodonosor, no solamente de él como rey individual. En Daniel 7 encontramos también que se trata de reinos, no de individuos, reyes individuales. Noten Daniel 7:23. Acabamos de leer que las 4 bestias representan 4 reyes. Pero fíjese lo que dice de la cuarta bestia, Daniel 7 y el versículo 23. Digo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Así que las bestias representan ¿qué cosa? Reinos que son gobernados por reyes. ¿Está claro ese punto? ¿Ven cómo Daniel interpreta a Daniel? El mismo contexto del libro nos explica el significado de los símbolos. Ahora, continuemos en un punto muy importante. No debe sorprendernos que se usen bestias para representar naciones, porque hoy en día se usan bestias para representar naciones. ¿Qué bestia representa a los Estados Unidos? El águila. ¿Qué bestia representa a Rusia? El oso.
¿Qué bestia representa a Inglaterra? El león. ¿Qué bestia representa a China? El dragón. Ahora va a ser más difícil. ¿Qué bestia representa a Australia? El canguro rojo. Lo están leyendo en el manual, ¿verdad? Bangladesh. ¿Cuál es la bestia que representa a Bangladesh? El tigre de Bengala. El castor es la mascota de Canadá. De Colombia es el cóndor andino. Y Francia, el gallo gálico. Es decir, no nos sorprendamos que se usan bestias para representar naciones, porque hoy en día nosotros usamos bestias también para representar ¿qué? Para representar naciones. Así que vamos a mirar algunos detalles en cuanto al león. El león representa, vamos a encontrar a Babilonia, el reino que imperaba cuando Daniel recibió el sueño nocturno. Ahora, vamos a notar algo muy interesante. Y es que cada bestia que se levanta, hay un poder desde atrás del telón que está dirigiendo los eventos. Es decir, hay un poder detrás del poder. Hay una mano que está guiando la historia desde el mundo invisible que no se ve. Vamos a Daniel, el capítulo 7 y el versículo 4, a donde se describe el león, la primera bestia. Dice allí, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiestas sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ahora, fíjense qué interesante los verbos en voz pasiva. Dice, sus alas ¿qué? Fueron arrancadas, fue levantada de la tierra, se le hizo poner de pie a manera de hombre, le fue dado corazón de hombre. Hay un poder que está haciendo esto detrás del telón. Por eso los verbos están en voz pasiva, no en voz activa. El león no lo está haciendo. Hay un poder detrás que está haciéndole esto al león. Hay una mano invisible que dirige la historia. Ahora, el león representa el reino que imperaba en los días de Daniel. Representa a Babilonia. Es decir, la gran cadena profética comienza en el año 605 a.C., cuando comienza el reino babilónico. Ahora, encontramos claramente que el reino representado por el león representa a Babilonia por dos razones. Número uno, porque Nabucodonosor se ha demostrado arqueológicamente que en todas las puertas principales de Babilonia colocó esfinges de leones. Los arqueólogos que han hecho excavaciones a donde estaba la antigua ciudad de Babilonia han descubierto esfinges, cabezas de leones a las entradas de la ciudad. Así que cuando Daniel dice que vio un león, inmediatamente Daniel hubiera dicho, bueno, eso tiene que ser Babilonia, porque las entradas a la ciudad todas tienen la cabeza o el esfinge del león. Pero la Biblia también identifica al león como Babilonia, no solo la arqueología. Vamos a Jeremías 4 y el versículo 7, estamos en la página 4 de nuestro manual. Jeremías 4:7 va a demostrar claramente que el león representa el reino de Babilonia. Dice, y aquí está hablando Jeremías de la venida de Babilonia para destruir la ciudad de Jerusalén. Jeremías vivió poco antes de destruirse la ciudad de Jerusalén. Dice, el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra, es decir, la tierra de Israel, en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. ¿Quién fue el que causó eso históricamente? Nabucodonosor. Babilonia. Y fíjense que dice, el león sube de la espesura. Babilonia es el león. Noten Jeremías 50:17, a donde se describe a Nabucodonosor como el león. Dice allí, rebaño descarriado es Israel,
leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero y luego ¿qué? Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Así que claramente, según la Biblia, el león representa a Babilonia. Ahora, ¿qué representan las alas de águila? También se relacionan con Babilonia. Noten Ezequiel 17, el versículo 2 y 3, y luego por la premura del tiempo, vamos al versículo 12. Dice allí en Ezequiel 17, 2 y 3, hijo de hombre, dice o sea de paso, antes de leer esto, Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia en el año 597 antes de Cristo. Él vivió en esta época. Así que escribe, hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Ahora, ¿de qué estaba hablando Ezequiel? Noten el versículo 12. Di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? ¿No entiende lo que significa esta parábola? Dice, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Babilonia se presenta como una gran águila con grandes alas. Jeremías interpreta lo que significan las alas de águila. Lamentaciones 4:19, Lamentaciones fue escrito por Jeremías cuando el pueblo de Israel estaba siendo llevado cautivo a Babilonia. Por eso se llama Lamentaciones, porque se estaban lamentando en el camino. Dice aquí nuevamente, hablando de los babilonios que atacaron a Jerusalén, ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. Un lugar más, Deuteronomio 28, versículo 49 al 51, contiene este capítulo lo que se llaman las bendiciones y maldiciones del pacto. Dios le dijo a Israel, si ustedes me obedecen, van a recibir estas bendiciones. Si ustedes me desobedecen, van a caer sobre ustedes estas maldiciones. Ahora, con eso en mente, vamos a leer los versículos 49 al 51. Está hablando aquí de cuando Babilonia iba a acabar con Judá por su apostasía. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como ¿qué? Que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará niño. Pueden leer ahí 2 Crónicas 36:17, donde se usa eso para describir la destrucción de Jerusalén. Y dice, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruir. Entonces, ¿se dan cuenta que la Biblia interpreta el león como Babilonia y las alas de águila se relacionan con Babilonia? Claramente la primera bestia es Babilonia. La cadena profética empieza en los días cuando vivió el profeta Daniel. Empieza en el año 605 antes de Cristo. Pero luego las alas son arrancadas. Pues si las alas representan velocidad de conquista, significa que si se arrancan las alas, ya no va a poder conquistar más. Y luego se le da un corazón de hombre. ¿Qué poder tiene un león con corazón de hombre? Pierde su valentía. Ustedes recuerdan que Inglaterra tuvo un rey que se llamaba Ricardo Corazón de León. ¿Saben por qué se llamaba Ricardo Corazón de León? Porque era valiente, un guerrero valiente, pero un león con corazón de hombre es un león cobarde. Es decir, que Babilonia iba a perder ¿qué? Iba a perder el poder porque se iba a levantar otro reino. Ahora, ¿cuál es el segundo reino? Daniel 7 y el versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado. Es decir, en un lado el oso era más alto que el otro.
Y luego dice, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. ¿Notaron nuevamente la voz pasiva del verbo? ¿Por qué el leopardo, por qué el oso ahora puede devorar mucha carne? Porque dice aquí, se le fue dicho. Alguien le está diciendo esto. Se le fue dicho, levántate, traga mucha carne. Es decir, hay un poder detrás que le está dando permiso a esta nación para que haga esto. Ahora, ustedes notan aquí que dice que el oso era más alto en un lado que en otro, pero no nos explica por qué. ¿Dónde debemos conseguir el por qué? En el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo se habla de un carnero. Vamos a leer Daniel 8 y el versículo 3 y 4. Daniel 8 y el versículo 3 y 4. El carnero representa lo mismo que el oso, ya lo vamos a ver. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los 2 cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció de último. Un oso más alto en un lado que en otro, y 2 cuernos, uno más alto que el otro, y el más alto salió no de primero, sino que salió de último. Ahora, ¿qué representa esto? No hay que adivinar. En el mismo capítulo, en el capítulo 8 de Daniel, y el versículo 20 nos da la interpretación. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. ¿Están captando? ¿Qué representan los 2 cuernos? Media y Persia. ¿Cuál fue el poder que conquistó a Babilonia? No tienen que ir a los libros de historia. No tienen que ir a los libros de historia. Porque el mismo capítulo 5 de Daniel nos dice cómo cayó Babilonia en manos de los medos y persas. ¿Recuerdan el dedo que escribió sobre la pared? Mene, mene, tekel, uparsin. El reino es quitado de ti y dado a los medos y los persas. Claramente, el segundo reino son los medos y los persas. Ahora viene algo muy interesante. Los medos y los persas era un reino compuesto de 2 naciones, los medos y los persas. Si ustedes miran el linaje de los reyes de Medo-Persia, van a encontrar que los primeros 2 reyes fueron medos. Todos los demás reyes, muchísimos, todos fueron persas. Es decir, el cuerno más alto subió de último, exactamente como lo dice Daniel 8. Entonces, ¿cómo interpretamos que el oso era más alto en un lado que en otro? Vamos a otro lugar en la Biblia que lo explica. La Biblia se explica ella misma. Ahora, ¿qué representan las 3 costillas en la boca del oso? Bueno, hay que mirar la historia. Había 3 provincias que tuvo que conquistar Medo-Persia para ascender al poder. Lidia, en el año 547 antes de Cristo, Babilonia en el año 539 y finalmente Egipto en el año 525 antes de Cristo. Representa las 3 costillas que tenía en la boca. No hay que ir a la historia para saber que el primer reino es Babilonia y que el segundo reino es Medo-Persia. Ahora tenemos una tercera bestia. Estamos al pie de la página 139. Daniel 7 y el versículo 6. Después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo. ¿Un leopardo es veloz? Súper veloz. Con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora, no explica qué representan las 4 alas. Ni explica qué representan las 4 cabezas. ¿Notaron otra vez cómo el verbo está en pasivo? Dice, le fue dado poder. Las naciones no toman el poder porque ellos quieren. Hay alguien atrás que lo está permitiendo y que lo está causando, que es la mano del Dios infinito. El que revela la historia puede manejar la historia para que ocurra como Él dice que va a ocurrir.
Así que el tercer reino, ¿cuál reino es? Grecia. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque la Biblia misma lo dice. No lo dice Daniel 7, pero Daniel 8 sí lo dice. Vamos a Daniel el capítulo 8, Daniel el capítulo 8 y el versículo 5 hasta el versículo 8. Ahora vamos a saber qué representan las alas de águila o las alas, las 4 alas, y qué representan las 4 cabezas que no se explicaron en Daniel 7. Dice allí en Daniel 8 y el versículo 5 al 8, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra. Quiere decir que este macho cabrío viene ¿qué? Volando. Es veloz. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero, que son los medos y los persas, de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y lo quebró, le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ahora noten esto. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, en su mayor fuerza, no olviden eso, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Interesante. 4 cabezas de leopardo, 4 cuernos. 4 alas del leopardo, el macho cabrío ni tocaba la tierra, estaba volando, como el leopardo es veloz. Ahora, usted dice, ¿y cómo sabe que esto es Grecia? Porque Daniel lo dice. Noten Daniel el capítulo 8, Daniel el capítulo 8 y el versículo 21. El macho cabrío es el rey ¿de qué? De Grecia. Ahora, el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién fue el rey primero del reino griego? Alejandro Magno. ¿Saben en cuántos años conquistó Alejandro Magno el mundo de aquella época? Desde Egipto hasta Babilonia. En 9 años. Y cuando tenía 30 años apenas, cuando estaba en el apogeo de su poder, como dice la profecía, murió en una borrachera a los 30 años y no tenía más nada que conquistar. Había conquistado todo el mundo conocido. Pero cuando murió Alejandro Magno, cuando fue quebrado el cuerno, él no tenía sucesor. Por lo tanto, el reino de Grecia se dividió en 4 reinos. Se dividió entre los 4 generales de Alejandro Magno. Pueden leerlo en los libros de la historia. Entonces yo pregunto, ¿la Biblia misma nos dice cuál es el tercer reino? Sí, es el reino de Grecia. Pero hay una 4ª bestia. Daniel 7 y el versículo 7. Después de esto miraba yo en visiones de la noche, he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Así que tenemos una 4ª bestia. ¿Qué representa la 4ª bestia? ¿Qué reino conquistó al reino griego? El Imperio Romano. Lo dicen los libros de historia, pero no tienen que ir a los libros de historia para saberlo. La misma Biblia lo dice. ¿Cuál era el reino que imperaba cuando nació Jesús? Roma. ¿Y cómo se pinta a Roma en Apocalipsis el capítulo 12? Como un gran dragón que tiene 10 cuernos. Así que claramente Apocalipsis 12 dice que el 4º reino, el reino que existía en los días cuando nació Jesús, era el Imperio Romano. Es decir, en el año 550 antes de Cristo, óigame, 550 años antes de Cristo,
Ya Dios reveló que iba a haber Babilonia, que en 11 años cayó. Y después de Babilonia iba a venir Medo-Persia. Después de Medo-Persia iba a venir Grecia. Después de Grecia se iba a levantar el Imperio Romano. ¡Qué extraordinario! ¿Conoce Dios el futuro? Dios puede guiar la historia, porque Él ha delineado cómo la historia se va a desarrollar. Mire, si Él tiene la habilidad de dirigir el panorama mundial, no va a tener ningún problema en dirigir nuestra pequeña vidita, si nosotros la entregamos en sus manos. Ahora, esta bestia es muy interesante, esta cuarta bestia que hemos dicho que representa el Imperio Romano, lo dice la Biblia, tiene 3 etapas. La cuarta bestia tiene 3 etapas según Daniel 7. En nuestro primer tema de mañana, nuestro segundo tema, perdón, de mañana, vamos a ver que va a tener una cuarta etapa. Daniel 7 no lo dice directamente, pero en Apocalipsis 13 dice que va a tener una etapa más en el futuro. Pero en Daniel 7 se subrayan 3 etapas. Vamos a Daniel 7 y el versículo 23 y 24. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Así que sabemos que representa la cuarta bestia. El cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Una descripción vívida de lo que fue el Imperio Romano. Arrasaban con todo, con sus armas de hierro. Se ponían todos los batallones se ponían con sus lanzas hacia adelante y sus espadas, y arrasaban y pisoteaban todo lo que conseguían por el camino. Flavio Josefo describe lo que hicieron con Jerusalén en el año 70. Fue algo brutal y una vívida descripción de lo que ocurrió. Así que tenemos la cuarta bestia. Todavía no tiene 10 cuernos en el versículo 23. Noten lo que dice el versículo 24. Y los 10 cuernos significan, ahora escuchen con cuidado, que de aquel reino, ¿cómo? Yo pregunto, ¿para levantarse del reino tiene que existir el reino? Entonces, ¿los cuernos se levantan después que está el reino? Sí, porque dice, de aquel reino se levantarán, ¿qué cosa? 10 reyes o reinos. Y tras ellos, ¿qué significa eso? Después que están los 10, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes, a 3 de los 10, derribará. ¿Ven la secuencia? ¿Cuántas etapas tiene en Daniel 7 el cuarto reino? 3. Primero, el dragón gobernando solo por un tiempo. Luego, en determinado momento, le salen 10 cuernos en la cabeza. Y luego, en un tiempo posterior, en medio de los 10 y después de los 10, se levanta el cuerno pequeño, que todos los eruditos dicen que es el anticristo. Sin excepción, todos dicen que el cuerno pequeño es el anticristo. Lo único es que los intérpretes protestantes y la Iglesia Católica, ellos dicen, sí, el león es Babilonia, el oso es Medo-Persia, el leopardo es Grecia, el dragón es el Imperio Romano, los 10 cuernos son 10 divisiones del Imperio Romano, pero el cuerno pequeño, ese no se levantó enseguida, ese se va a levantar después del rapto por allá en Jerusalén. Eso rompe la cadena profética, porque el método profético es que Dios nos da todos los eslabones en secuencia, sin interrupciones, sin paréntesis. Es decir, debemos esperar que el cuerno pequeño se levanta cuando se levantan los 10 cuernos y están completos los 10 cuernos. Poco después, no 1500, 2000 años después. Ahora, se ha especulado mucho en cuanto a la identidad del cuerno pequeño. Yo les voy a mencionar algo sobre la historia de Roma. El Imperio Romano se levantó en el año 168 a.C., según los historiadores. Y fue un imperio unido, sin divisiones, por la mayor parte de su carrera, hasta el año 476 después de Cristo.
Fue un imperio unido, sin divisiones. Pero en el siglo IV empezaron a invadir el imperio romano las tribus bárbaras del norte de los países escandinavos. Y empezaron a parcelarse lo que había sido el imperio romano. Aparecieron, por ejemplo, los anglosajones. ¿Qué país viene de los anglosajones? Inglaterra. Los alemanes, Alemania. Los lombardos, Italia. Los francos, Francia. Y donde antes el imperio romano estaba unido con un idioma y básicamente una cultura, ahora, ¿qué tenemos en Europa? Diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes naciones. Esas naciones vienen como resultado de la división del imperio romano. Se ve el resultado hoy en Europa. Muchos países con diferentes idiomas y con diferentes culturas. ¿A dónde hemos de esperar entonces que se iba a levantar el anticristo o el cuerno pequeño? Tiene que haberse levantado en Europa, porque se levantó entre los 10. Y los 10 son las divisiones de Europa Occidental. Tiene que ser romano, porque el cuerno pequeño se levanta de la cuarta bestia, que es Roma. Tiene que ser un poder que arrancó a 3 de los 10. Ustedes pueden leerlo en el capítulo que les mencioné que no vamos a estudiar. Ahí está toda la documentación histórica. Por eso tienen que leer ese capítulo. Los que no tienen el manual tienen que conseguir el manual. Leer todo lo que dicen los historiadores allí sobre cómo se dividió el imperio romano y qué poder surgió en medio de los 10 cuernos. Para resumir, había 3 de esos 10 reinos que eran rebeldes contra el poder representado por el cuerno pequeño. Esos 3 reinos no concordaban con la teología de la iglesia representada por el cuerno pequeño. Eran tribus arrianas, creían que Cristo era un ser creado, la primera criatura de Dios. Así que lo que hizo fue el gobierno del poder papal, influyó sobre los poderes civiles para que los emperadores acabaran con esos 3 reinos. En el año 493 terminaron con los érulos, en el año 534 con los vándalos y en el año 538 con el último opositor, los ostrogodos, que quiere decir que el cuerno pequeño tiene que levantarse en el año 538. Muy interesante, porque el papado tuvo una carrera que comenzó en el año 538, esto lo vamos a estudiar en nuestro segundo tema de mañana, se levantó en el año 538 y en 1798, exactamente 1260 años después, exactamente después de tiempos, la mitad de un tiempo, exactamente después de 42 meses, simbólicamente hablando, ese cuerno pequeño o la bestia, según dice Apocalipsis 13, recibió una herida mortal por parte del gobierno francés. Cuando las tropas de Napoleón Bonaparte entraron en el Vaticano, entraron a la Capilla Sistina, donde el Papa Pío VI estaba celebrando el aniversario de su coronación, lo bajaron de su trono, le dijeron tu dominio ha terminado, le quitaron el bastón pastoril, le quitaron la triple corona y se lo llevaron prisionero. Eso todo lo vamos a estudiar en el segundo tema de mañana, cuando hablemos de la bestia que se levantó del mar. Ahora, hay mucha especulación en cuanto a quién representa el cuerno pequeño. Algunos no adventistas pensaban que posiblemente era Benito Mussolini. Ustedes tienen eso en el manual, pero Benito Mussolini lo colgaron en la plaza pública, no funcionó. Otros pensaban que era Adolf Hitler. Bueno, se suicidó, no funcionó. El Ayatollah Khomeini, bueno, ese también está muerto. Yasser Arafat, muerto también. Henry Kissinger, vivo, pero de muy poca influencia. Saddam Hussein, murió ahorcado. Recientemente vi un video de más de 1 hora donde decía que el anticristo era Barack Obama.
Y aún más recientemente encontré un lugar en el internet que dice que es Donald Trump. Hermanos y hermanas, es pura adivinación. Cualquier personaje malévolo que aparece, ese es. Así no se estudian las profecías. Las profecías se estudian en cadena. Claramente Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano. El Imperio Romano se divide, caen 3 de los 10, en el año 538 el último, y se levanta Roma papal en secuencia con la cadena. Y gobierna tiempos y la mitad de un tiempo. Claramente la historia indica eso. Ahora quiero hacer una aclaración antes de que lleguemos al fin de nuestro tema. Y es esto. Quiero dejar muy en claro para los que están viendo este programa por televisión, porque estamos transmitiendo en vivo, y aquellas personas que lo verán también en DVD y por YouTube, que yo creo que en la iglesia romana hay millones de personas que aman de verdad al Señor Jesús. Dentro de ese sistema hay muchas personas que sirven a Dios lo mejor que pueden de acuerdo al conocimiento que tienen. Son verdaderos hijos de Dios, pero desconocen toda la verdad. Estamos hablando aquí de una organización. No estamos hablando de las personas dentro de esa organización. Una cosa es el papado como sistema, que es la jerarquía, y otra cosa son los miembros. Los miembros técnicamente no son la iglesia, según la teología romana. Es la jerarquía la que es la iglesia. Ahora, ustedes podrán decir, Pastor Borg, ¿cómo puede hacer usted una distinción entre el sistema y los individuos que están dentro del sistema? Si los individuos están dentro del sistema, ¿acaso no son parte del sistema? No necesariamente. Algunos dicen, Pastor, no hable de estas cosas porque ofende a los católicos. Entonces, no los vamos a ofender y se pierden por culpa nuestra. Esteban habló clarito. Y se puso bravo Saulo, pero finalmente Cristo lo alcanzó. Cuando este mensaje se predica, a veces la gente se enfurece, me insultan en la puerta. Pero después de un tiempo, yo podría contarle historias, llegan a ser adventistas, aceptan el mensaje, porque hay que darle tiempo para que el mensaje penetre y entre y tomen conciencia de que es la verdad, como sucedió con Saulo de Tarso. Ojalá que lo que hemos estudiado lo hayamos entendido, porque en nuestros temas de mañana hablaremos un poco más de la bestia que se levantó del mar, que es el mismo poder que el cuerno pequeño, pero con detalles adicionales. Dios les bendiga y gracias por venir.